Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Abu Hazara, Daf Kaf Hei, página 25, quedamos la primera línea, al principito. Pone el pasuk, Vaidoma Shemesh Veyarea Hamad, en la guerra que hizo Yoshua con los 5 reyes, pone que el sol y la luna se pararon Ad Ikum Goy Moyebag, hasta que Yoshua pudo vencer la guerra con los enemigos. Alohi que Tubal Sefer Yashar. Dice, esto ya estaba escrito en el... Esto que pasó ya estaba escrito, que Yoshua iba a hacer una guerra impresionante a tal punto que hizo que el sol se paró para vencer a sus enemigos. Ya estaba escrito en el Sefer Yashar, el libro recto, el libro recto. Pregunta la Mara, ¿Mai Sefer Yashar? ¿Qué es Sefer Yashar? Amar Vigilla Bará, Mario Hanan. Dijo Rabbi Hanan, de Sefer Abraham y Yaakov, el libro donde está escrito la historia de Abraham y Yaakov, el libro de Bereshit. ¿Y por qué se llama Yashar? Sheneimar, porque el pasuk pone Tamut Nafshi Mod Yesharim. O sea, Bilam dijo que él quería morir como la muerte de los rectos. ¿Quién son los rectos? Los Avot. Y el libro de los Avot es el libro que son los rectos, el libro de Bereshit. Te quiere decir que el libro de Bereshit es el libro recto, ya que habla de los rectos, que son nuestros patriarcas. Beja remisa, ¿no está insinuado entonces en el libro de Bereshit esto de que se paró el sol, este milagro impresionante de la guerra de Yoshua? Pues el pasuk, la baraja de Jacob pone besar, y me lo hago y una descendiente, toda la baraja que se le dijo a Efraín, y Yoshua viene de Efraín, le dijo, tu descendiente serán Meloagoim. Todas las naciones se sorprenderán. En Matai y Meloagoim, ¿cuándo fue que todas las naciones se sorprendieron de el Zar'ó de Efraín, o sea, de Yoshua? Peshash Amdalo Hamal Yoshua, en el momento en que la guerra se paró el sol, para que Yoshua pueda vencer la guerra. Muy bien. Pone el pasuk, vaya Mota Shemesh, dice que se paró el sol, Bajatzia Shamayim, la mitad del cielo, Velo Azlabo que Yom Tamim, y tampoco se metió de forma normal como un día completo. Ahora, explica Rashi que de este pasuk se entiende que se paró 2 veces. Se paró 2 veces, uno en la mitad y otro al meterse en el oeste. Ukama, ¿cuánto fue el tiempo esto que se detuvo en las paradas? Amar Yoshua en Leví, dijo Yoshua en Leví, Esrim Behar Bashai, 24 horas duró todo. ¿Cómo fue? Azil Shit, el sol al principio se condujo 6 horas como siempre es. Fekal Shit y se paró en la mediodía, 6 horas que no avanzó. Después avanzó Azil Shit otras 6 horas. Fekam Shit y se paró otras 6 antes de meterse en el oeste. Entonces vemos aquí que fueron entonces Kula Milta, todo el recorrido total fueron de 24 horas, que Yom Tamim, como fue el pasuk, como un Yom Tamim, un día completo, que es decir, las horas de sol fueron como un día completo de 24 horas. Rabbi Elazar Amar, no, fueron Shloshim Beshit, fueron 36 horas, ¿cómo? Azal Shit, primero 6 horas hasta que llegó el mediodía, es una discusión. Begam Trizar, y ahí se paró 12 horas. Azal Shit volvió a conducirse el sol 6 horas más, Begam Trizar, y se paró 12 horas más. Entonces quiere decir que aquí aprendemos que que estuvo parado 24 horas, es lo que dice que Amidató, el tiempo que estuvo parado es Yom Tamim, es un día completo. Quiere decir que el Yom Tamim no va a todo el recorrido del sol, sino solamente lo que estuvo parado. Rashmuel Manachmani Amar, Arbaim Ushmona, fueron 48 horas que estuvo ese día. Vamos a ver cómo.
Az el Shit, o sea, las primeras 6 horas que el sol llegó hasta el mediodía, de Kam Trizar se paró 12 horas. Az el Shit, y después otras 6 horas más de Kam Esrim Be'arba, y se paró al final 24 horas. Quiere decir que en total ese día duró 48 horas. 6 primero, 12 después son 18 más otras 6 que caminó, son 24 y 24 más 48. Ahora, ¿cómo sabemos de que fue así? Sheneemar por el pasuk velo atzlavo que Yom Tamim. Quiere decir que no se metió en el oeste, y el tiempo que duró en no meterse fue Yom Tamim. Quiere decir, esa parte fue Yom Tamim, como un día completo. Muy claro se entiende que de mi cara la Yom Tamim quiere decir que en un principio, cuando se paró la primera vez, no fue Yom Tamim. La segunda fue Yom Tamim, un día completo. La primera no. ¿Cuánto es la primera? Mediodía. Muy bien. Dice, Ica de hambre. Hay quien estudia esta discusión que va Betosef Tapli, que discutieron al Tosefet, a las horas extra, no al recorrido completo, sino a las horas extra. Rabbi Shimon Levi, vamos a ver. Rabbi Shimon Levi dice que fueron Esrim Be'arba, 44 horas el extra. ¿Cómo es? Az el Shit se condujo 6 horas el sol que llegó al mediodía, de Kam Trizar y se paró 12 horas. Az el Shit, otras 6 caminó el sol, de Kam Trizar y se paró 12 horas. Quiere decir que el tiempo parado son 24 horas, no como antes que dijimos que el día completo era 24 horas. O sea, el día de sol, no. Aquí el sol parado 24 horas. Beamidato y que Yom Tamim. Quiere decir que el tiempo parado del sol fue como el Yom Tamim. Rabbi Eliezer Amar Shloshim Beshesh. Rabbi Elazar dice que fueron 36, que estuvo las horas extras. ¿Por qué? Porque Az el Shit, el sol caminó 6, de Kam Trizar se paró 12. Az el Shit caminó 6 más, de Kam Arba Esrim Be'arba, 24, que dice 24 más 12, son 36. ¿Y cómo sabe que fue 24 y 12? Porque por supone, pero haz la boca, yo también. Dice que no se metió en el oeste como debería ser, sino que esperó Yom Tamim. Quiere decir que el Yom Tamim, el día completo de 24 horas, fue la espera para meterse. Quiere decir que la primera parada no fue completa, fue de 12 horas. Rabbi Shmuel Manamani Amar Arbaim Ushmona, fueron 48 horas las horas extras. Az el Shit fue 6, de Kam Esrim Be'arba y se paró 24 horas. Az el Shit después caminó 6 horas más, de Kam Esrim Be'arba y caminó otras 24, total 24, 28 horas estuvo parada. ¿Y cómo sabe esta opinión Rabbi Shmuel Manamani? Mekish Amidato Leviato, porque él hizo un Ekesh, comparó Amidato, el pasú que pone vaya Amidato es que se paró, que pone vaya Mota Shemesh, le viató, se metió, que pone la voz que Yom Tamim. Más viató, como el tiempo de espera cuando se metió fue que Yom Tamim, un día completo de 24 horas. Amidato también, el tiempo que se paró la mitad del día fue también que Yom Tamim, fueron otras 24 horas. Tana, que Shem Shamdalo Hamal y Yoshua, de la forma que se le paró el sol a Yoshua ben Nun, Kandalo Hamal Moshe, así fue Moshe, y también era Nagdimon ben Gurion. Ok, entonces dice Yoshua, ya lo aprendimos de Karae, de los versículos que vimos antes. Nagdimon ben Gurion, la historia de Nagdimon, que también se paró el sol, que está en la Marantanit, es Gamra. O sea, que decir, eso es Torah oral, se transmitió de uno a otro y no hay una fuente escrita. Y Moshe, es una fuente escrita del momento de que pasó. O sea, no hay pesukim de cuando pasó. Hasta aquí está la Gemara cuenta, la Gemara cuenta lo que pasó, pero no hay una fuente de versículos que habla de eso. Y Moshe Minalal, ¿cómo sabes que Moshe también se paró el sol? Atia Agel. Hay una Gezerah Shava, una analogía Agel. ¿Qué tipo acá pone Moshe Agel Tetpadleja? ¿De qué tipo tenemos Yoshua que Moshe Agel Godleja? Entonces hacemos Agel. ¿Cómo en Yoshua se paró el sol? Aquí también. Y Rabbi Yohanan Amar dice, él dice que no, que
se aprende otra vez de la Shabbat. Atia se aprende una analogía tet. Que ti baja pone Moshe Agel tet pachteja, porque tiene Yoshua beyom tet Hashem eta emori. Vemos que pone las dos pone la palabra tet. Entonces me enseña de la Shabbat que también se le paró el sol a Moshe. Rabishmuel Ben Nachmani Amer dice, no, Begufa de Karash Shamadle, del pasuk mismo se aprende, porque el pasuk, cuando Moshe hizo la guerra, el pasuk pone sobre Moshe, Asher Ishmauja Shimaja, cuando los escuchen las naciones tus acciones, Verakzu Bejalu y Paneja, y temerán, tendrán miedo de tuyo. Ematai Rakzu Bejalu y Paneja. ¿Qué pasó? Que ocurrió, que va a ocurrir que tuvieron miedo de Moshe, el momento de que se le paró el sol a Moshe, y por eso que los pueblos tenían miedo. La Gemara es Meitiv. La Gemara trae una baraita donde va a traer una pregunta. Dice, pone el pasuk, veló allá, cayó Maúl el Fanab Beajaraf, pone el pasuk, que cuando se le paró el sol a Yoshua, dijo que no hubo esto, ni habrá ni hubo, no antes ni después. ¿Cómo que no antes ni después? No entiendo. Acabo de decir que como Moshe se paró el sol, y se iba a la primera respuesta, la primera respuesta es que no hubo, que tantas horas se paró el sol como se le paró Yoshua. Moshe fue mucho menos. Y vaya a otra respuesta es Abne Barat lo Abu, quiere decir que no hubo ni habrá, como ocurrió con Yoshua, que no solo se paró el sol, sino también cayó granizo. Abne Barat, piedra de granizo, no hubieron en la época de Moshe como en la época de quién, de Yoshua. Tichtipo el pasuk Vahi ben Osam y Bnei Israel. Dice, cuando se estaban escapando del Bnei Israel, Hem ben Morad, Bet Jorón, fueron por Bet Jorón, Hashem Mishleh, Hem Abanim Gedolot min Shamayim. Dios empezó a tirarles piedras grandes de los cielos, el granizo, Ata Aska Beyamutu, y ahí murieron. Muy bien, seguimos la Gemara. Ketiv, está escrito el pasuk Vayomer, Lelamed Bnei Yehuda Keshet, Ine Ketubá al Sefer HaYashar. Vamos con el tema del Sefer HaYashar. Dice que el Rey Abed dijo que había que enseñar a la gente de Yehuda Keshet, arco, como está escrito en el Sefer HaYashar. Entonces pregunta para, primero dice, ¿May Sefer HaYashar? ¿Cuál es el Sefer HaYashar aquí? ¿Cuál es el libro recto? Amar Vijilla Barraba, Amar Yohanan, igual que antes. El Sefer Abraham Isaac y Jacob es el Sefer del libro de nuestros, que cuenta la historia de nuestros patriarcas, que es el libro de Bereshit. Shenikra Yesharim, que ellos se llamaron rectos. ¿Cómo sabes? Dichtiv Baut Amod Nafshim Mod Yesharim. Pues dijo Bilam, que él quería morir la muerte de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los Abot. Quería morir como ellos. Y se bateía a Hariti, quizás su final sea como ellos. Ok, bueno, esto quiere decir que Bilam llamó a los patriarcas Yesharim, y el libro que el libro de Bereshit, que habla de ellos, se llama el libro de los rectos. Deja remisa, pregúntale a Mara, ¿dónde está insinuado? ¿Dónde está insinuado esto que Yehudá va a aprender Keshet? En el libro de Bereshit, ¿no? Dice el pasú, Yehudá dijo también la verajá de Jacob, Yehudá, Atá Yehudu Jajeja, a ti te reconocerán tus hermanos, Yadeja, Beore, Poyebeja, tus manos estarán sobre la nuca de tu enemigo. Entonces, ¿cuál es la guerra que en la mano pelea contra la nuca del enemigo? Dice, Abeomer ze Keshet, ¿cuál es? Es el arco, que el arco, normalmente, la gente se va escapando y le tira un flechazo. Y esa es la prueba de que está escrito que Yehudá va a ser la flecha. Rabbi Elazar Omer, dice no, perdón, de Sefer Mishet Torah. El Sefer HaYashar, el Sefer recto, es el libro de Devarim. ¿Y por qué? Veamai que no es Sefer HaYashar, porque se llama Sefer HaYashar, Tichtiv Beasita Yashar Beatov Bnei Hashem, y harán lo recto y lo bueno dentro de los ojos de Dios. Quiere decir que ese libro habla de Yashar, se llama Sefer HaYashar, el libro de Devarim solo. Veja remisa, y no está insinuado que la gente de Yehudá, en el libro de Devarim no está insinuado que Yehudá sabe de arco. Dice, porque en la verajá de Moshe, sobre Yehudá dijo, Yadav Rablo, dice, sus manos serán fuertes para él, es decir, sus manos de guerra. Sus manos, mineo plural 2. ¿Cuál es la guerra que se faltan las dos manos
¿Cuál es la parte de la guerra que faltan las dos manos? Habemos de Keshet, es el arco y están las dos manos. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar es el Sefer Shofetim. El Sefer Yashar es el Sefer que de los Shofetim, de los jueces. De Amai Karule Sefer Yashar, ¿por qué se llama Sefer Yashar? Dichtiv, Bayanim Aem. En esos días en Melech Israel no había rey en Israel, y Yashar Benab Yaseh, y las personas, los rectos de tus ojos hacían. Que se creemos que la palabra Yashar está escrita en el libro Shofetim, pues se llama el Sefer Yashar. Vega revisador está escrito en ese libro de que la gente Yehudá aprendió con arco. Lema, por el pasú, lema an da dorot bene Israel lamdad milchama. Dice, para que sepan las generaciones de Israel, lamdan, saber guerra, estrategia, esa guerra, a pelear. Ahora pregunta la manera, ¿cuál es la parte de la guerra que se falta en verdad, limud, bien, estudiar la profesión? Dice, ¿qué decir? Que aprendemos que el pasuk está hablando de qué? De arco y flecha. Uminala, pregunta la manera, ¿y dónde sabemos de Yehuda Ketiv? Cosa que está dando de Yehuda. Ahí no pone Yehuda, pone en general Israel, Dichtiv, porque pone Mi Yale Lanu el Kenani. Y dice ahí en esa parte de Shofetim pone quién subirá para nosotros para pelear contra los kenanitas. Vayomer Hashem Yehuda Yale, Yehuda el que va a ir. Quiere decir que ese pasuk está refiriéndose a lo que Hashem dijo antes, que Yehuda iba a la guerra. Muy bien, seguimos. Ahora está escrito el pasuk. Vayaram ateva etashot ve'aliyah ve'yasem lifnei Shaul. Dice, Shemuel invitó a una ciudad, hizo unos sacrificios en un altar privado, porque se podía, cuando estaba ya Shiloh, ya había sido destruido, y entonces era una ciudad porque iban a ungir al rey Shaul, y ahí pone que levantó el tabaj, el matarife, el del animal, el shock, que es el muslo, Bealia, y la alia, y la puso delante de Shaul. Ahora ponte la Mai Bealia, ¿qué Bealia? Rabbi Yohanan Amar, Omer, lo vimos rabinos que discutieron antes, bueno, otra vez por eso quitaron este tema. Rabbi Yohanan Omer, Shok Bealia, es el Shok y la alia, que es la cola, la punta trasera. ¿Y por qué? Y Mai Bealia, ¿por qué lo dijo con Ain de alia? ¿Por qué de Samja Shok le alia? ¿Por qué? Porque el Shok está apoyado encima está apoyada en la cola, que es la parte trasera. Que si la cola, la parte trasera está apoyada el shock en el shock, en la pierna, el muslo, y por eso es que se llama alia de encima. Rabbi Lazar Amar dice, no, era shock bejazé, era el shock, igual el muslo, la pierna, el muslo, y el jazé, y el pecho. ¿Por qué llamó el pecho alia? De Magil le jazé y la ve de shuk, kibae y nufe. Dice, ¿por qué? Porque normalmente se pone el jazé, el pecho, encima del shock, del muslo, de la pata, kibae, cuando hace falta, kibae nufe, cuando hay que hacer en los korbanot, a veces había que hacer el balanceo, umenafele, y lo balanceaban juntos, por eso se llama aliyah, que aliyah es de encima, que el jazé lo ponían encima del shock para hacer la mitzvah de balanceo. Raishmuel bar Nachmani Amar, Shuk Beshofi. No, era el shock, que es el muslo de la pata, y el shofi. El shofi es una parte buena de carne gruesa que está alrededor de la pierna, de la pata. Y dice, entonces, ¿por qué Mai Bealé? ¿Por qué le llama a esa parte de la carne el shufi? Lo llamó Aliar. Shufi y la ve de shuka. ¿Por qué? Del shock. Y shufi y la ve de shoka cae. ¿Por qué? Porque esa parte de la carne está siempre alrededor y un poquito más arriba del shock de la pierna. Por eso se llama Aliar. Ok, punto. Seguimos con la Mishnah. Mishnah dijo, Lodi tiajet isha imahen. Dice, una mujer no de queja solas con un gentil, porque puede abusar de ella. Además, ¿cuál es el caso? ¿Qué lo está refiriendo? Y le mabejad. Si me quiere decir que la Mishnah está diciendo que no puede quedarse sola una mujer con un gentil, de que bata Gabe Israel. Entonces, en el mismo escenario,
de si fuera, en vez de ser un gentil, un Israel, que aparentemente está permitido, porque dijo con un gentil no, con Israel sí, no es verdad, Mishare tampoco con Israel está permitido. Un hombre no se puede quedar solo ni con dos mujeres, o sea, no cuanto más con una. Entonces, ¿por qué habló la Mishnah de un gentil? También un yehudí igual, ¿está bien? Es lo mismo. Él dice la Gemara, Betelada, estamos hablando de que la mujer no puede quedar sola con tres hombres. De que batalla de Israel, de Perutzim. Entonces, de que batalla en el mismo escenario, si es así, en el mismo escenario, Gabé Israel, si son Israel, Perutzim, ¿qué decir? Perutzim significa abiertos, significa abierto, la mente abierta, que no son muy apegados a las leyes, saldría permitido, porque solamente con gentiles no, pero con judíos cualquiera, incluso Perutzim, sería permitido. Y no es verdad, Mishar está permitido. Beatran, hay una Mishnah que pone, y si una mujer sí se puede quedar sola con dos hombres, que son hombres kasher, que son personas recatadas. Esas recatadas que dicen en su comportamiento. Aval, Perutzim, afilo saránamelo, pero si son mente abierta, así, que no son apegados, incluso ni 10 se puede estar sola. ¿Por qué? Porque más allá hubo una historia con una mujer que Otziúa, Sara, mitad, 10 hombres, obvio que son Perutzim, que la sacaron una cama como si estuviera muerta, era una zona, si estuviera muerta, y lo que salieron fue a estar todos con ella. Vemos entonces que con gente Parutz, gente así, entonces no se puede tampoco tres. Entonces, porque como dijo que con un gentil no se puede tres, tampoco con judíos así se puede. Entonces él me dice, lo trija, o sea, nuestra Mishnah no hace falta enseñar, sino en el caso Beishto y Mo, que la mujer del gentil estaba con él. En ese caso, porque en ese caso, Obed Kohabim, en Ishto Meshamarto, en este caso, cuando un gentil, la esposa no lo cuida de no caer en la prohibición, no puede con él o no le importa. Israel, pero cuando el caso es un Israel, aparentemente incluso que sea un Parut, Ishto Meshamarto, la mujer lo cuida que no caiga, no lo va a hacer delante de ella, obviamente. Ok, por eso que la Mishnah me habló de un gentil, pues está hablando de quién, con la mujer ahí, o cerca. ¿Pero por qué me tocó el caso de la Mishnah que la mujer no puede quedarse sola con el gentil por un problema de que le vaya a abusar de ella? ¿Por qué me dice que Mishum Shifhut Damim? Porque la puede asesinar. Amar el Villa, Bishah Hashubaskinan. Primera respuesta de Regim Villa, es una mujer importante. Y dice que es importante, por lo tanto, de Mirtatemine, y entonces tiene miedo de ella, de matarla. Tiene miedo de matarla. Entonces, por lo tanto, el problema no es que la vaya a matar. El problema es que de repente la seduce. Ese es el problema. Rabbi de Amar dice otra respuesta. Isha Kelizaina Alea. Dice una mujer, desde el comienzo de la historia del mundo, la mujer, el cuerpo de la mujer es su arma de guerra. Que si ella con su cuerpo puede lograr que no la maten, usándolo para agraciar al goy, con eso no la mata. Entonces, el problema no es matarla, dice Revidi, porque ella va a usar su cuerpo para poder apaciguar al goy, pero obviamente el problema es que va a abusar de ella. Muy bien. May Binejo, ¿qué diferencia lógica hay entre las dos respuestas, la que trajo Rehemilla y la que trajo Rabidi? Y Kabenaejo y Shahashua Ben Anashim, una mujer que es importante entre los hombres, que es decir, una mujer cercana al gobierno, pero no es importante entre las mujeres, que es decir, no es bonita, no es bonita. Esa sería la diferencia entre ellos. ¿Qué sería la diferencia entre ellos? ¿Por qué? Porque Rehemilla que dijo que el problema cuál es que, ¿por qué no dijo Shifhut Damim? Porque
Porque cuando es importante, tiene miedo del Malhut, tiene miedo del reino que va a hacer nada. Entonces, en ese caso no lo va a tocar. Y por otro lado, es que como tampoco es bonita, entonces como es fea, entonces tampoco va a abusar de ella. Quiere decir que por dos lados, aparentemente no habría problema, pero por la parte pues podría estar a solas, porque si es importante y es fea, puede estar a solas. Pero sobre la opinión de Rabidi, que ella va a usar su cuerpo, entonces no importa que sea fea o no fea, al final ella va a usar su cuerpo y al final seduciendo puede ser que llegue a salvarse aunque sea feo. Muy bien. Tania que bate de Rabbi Barabin. Hay una braita que apoya aquí a Rabbi Barabin. Aisha falpiche a Shalom ima. Lo diteje de Maheni, pero ella Jaushima la reot. Y vimos que a Shalom la paz está con ella. ¿Qué tiene que estar con ella? Significa que está con ella, que ella está armada. ¿Qué tiene que estar armada? Su cuerpo, su arma. Entonces ella sabe que no la van a matar porque puede usar su cuerpo para salvarse. De todas maneras, no puede estar a sola con ellos, con los gentiles. Mi precia acaso y me la rayó. Por esto mismo, porque van a abusar de ella aunque ella no quiera. Ahora dijimos en la Mishnah que un hombre no puede quedarse a solas con ella porque sospechamos que lo vaya a matar. Tao Rabanán. Muy bien, un derecho de Isdamén lo Obed Kohaim Badera. Ese fue el caso. Un judío que estaba yendo en un camino y se encontró con un gentil. Estaba en el camino. Tiene que buscar siempre que Toflo le eliminó. Tiene que buscar que ponerlo siempre a su derecha. ¿Por qué a su derecha? Para que siempre que su mano derecha del judío está a la mano, esté cerca para cualquier cosa, evitar un daño. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroká Omer, y se va a depender. Y Besayev, si en verdad el goy tiene una espada y normalmente la espada siempre cuelga del lado izquierdo, entonces como dijimos, Toflo le eliminó. Que lo ponga a la derecha, ¿por qué? Porque si el goy quiere poner la mano para sacar la espada, el judío inmediatamente con su derecha lo para. Ahora, ve maquel, pero si en verano una espada, si no es maquel, que tiene un palo, entonces ahí es diferente. ¿Por qué? Porque el maquel, toflolismo, lo tiene que ponerlo a la izquierda. ¿Por qué? Porque el maquel normalmente lo tenían ellos a su derecha. Entonces, si el gol quiere levantar el palo, su mano derecha con el palo, entonces el judío con su mano izquierda lo va a parar. Todo es donde va. La espada va en la izquierda del goy y el palo va en la derecha. Muy bien. Ayush Nehem Olim Bemala, Oyorim Berida. Ahora, si estos dos estaban en el camino, el judío y el gentil, y están subiendo una subida o una bajada, para la redundancia, lo oye Israel le mata le mala. Que busque que no esté el judío delante y el goy le mala. Él a Israel le mala, el Kohanim le mata. Sino el judío le mala arriba y el goy abajo. Siempre teniendo eso de poder controlar cualquier acto hostil que quiera hacer el goy. Dice lo yasuach. Dice, lo yasuach lefanav. Dice, si está yendo, velo yasuach lefanav, que si está yendo un camino normal, que no se agache enfrente de él, shema yarutz el gelgulato, quizás le corte la cabeza. O sea, que trate de ser muy precavido. Ahora, si no estaban juntos, sino que se encontraron en el camino, Beshalú le preguntó, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces,
que no le diga exactamente el lugar donde va, sino que Yarhib lo etader, que le diga un camino, que le diga un lugar más lejos de donde él va. ¿Y dónde aprendemos eso? Que de Shasa Jacob vino, le Esav Rashab, como hizo Jacob vino con Esav. Dichtiv, Atasher abuela Donise ira. Le dijo que él va a ir más lento. ¿Por qué? Porque tiene, dijo Jacob a Esav, va a ir más lento porque tiene todo el campamento, pero que él lo alcanza en Seir. Uketiv Jacob no está su cota. Jacob, ¿qué hizo? Antes se metió en su cota. No llegó a Seir. De ahí aprendemos entonces qué cosa que así hay que hacer. Maaseh Talmidei de Rabbi Akiva hizo una historia con nuestro alumno de Rabbi Akiva, Sheyulhim le-Keziv. Está yendo a Keziv y Pagul Listim se encontraron unos ladrones. Amru Lahem le dijeron, mire, Lenatan Olhim, ¿a dónde van? Amru Lahem, los alumnos se dieron cuenta que esta gente que querían, dijeron, Leaco, ¿qué van a llegar a Keziv? Cuando llegaron a Keziv, Pirshu, se fueron y se metieron a Keziv y no llegaron a Taco. Amru Lahem, cuando los ladrones se dieron cuenta de esto, se los engañaron, le dijeron, Talmidei miatem, ¿alumnos de quién son ustedes? Amru Lahem, Talmidei Rabbi Akiva. ¿Somos alumnos de Rabbi Akiva? Amru Lahem le dijeron entonces, Asher Rabbi Akiva, bienaventurado Rabbi Akiva, Talmidei, sus alumnos, se lo pagaba Hem Adam Rameolam, que no podrá, que no lo pagaba Hem, que no podrá dañarlos ninguna persona mala del mundo, que si no podrá lograr dañarlos. Una peguía que lo va a encontrar y lo va a dañar. No lograrán, pues son astutos. Ramenashe Aba Azel le Vitorita. Ramenashe estaba yendo donde a Vitorita, un lugar de Vitorita. Y Pau Gambe se encontraron con ladrones. La historia de aquí eran listim, que son ladrones agresivos. Y aquí son garabín, son más pasivos. Ambrule le dijeron, Lean Kazal, ¿a dónde van? ¿A dónde vas? Lean Kazal. Amar la gente le dijo a ellos, el pumbedita. Le quiero que muy tequimatu le Betorita. Cuando llegó Betorita, París se metió. Y se dieron cuenta que los vaciló. Ambrulo le dijeron, Talmidei de Yehudá, entonces ya sabían que era alumno de quién, de Rabbi Yehuda. Ramnoshe era alumno de Rabbi Yehuda. Ambrule le dijeron, Talmidei de Yehudá Ramaat, eres alumno de Yehudá el tramposo. Amarle Yehud le dijo al alumno, Yehitule, ustedes lo conocen para hablar de él así de esa forma, por favor. Yeher Rabá dijo entonces que sea la voluntad de Hashem, de Leabo, Injo, Inshe, Bishamte, que estas personas caigan en qué? En Nituy, por el cabo del Rebí. Y él lo hizo, como era solo su nombre. Dice, hazlo Abdu Gnematá el Bueno, no le pararon y ellos siguieron haciendo sus robos por 22 años, velo atzlijo, y no tenían éxito. Se dieron cuenta que en verdad sí les afectó. Entonces, de Abu Bao Had Gerita, entonces, ¿qué pasó? Perdón, que iban de Hazu Atu Kurhu Tabu Shamataijo. Por cuanto que ellos vieron que no les funcionó, Tabu Shamataijo fueron a pedir por favor que le quite, fueron de Ramashá, que le quite el Nitu y la excomulgación. Bao Bahad Gerida, había uno solamente de ellos, de Loatel y Shelu y Shamte, que no quiso que le quitaran. Y sabía, no va a ir. Los demás sí fueron. De Ajle Aria, a él le quitaron el Nitu y él se lo comió un león, lo aleno. Ano de hambre, eso es lo que dice la gente. Girdana de lo Taizán, Shata, dice un Girdana, es un tejedor que no tiene vergüenza, es un sinvergüenza. Y Shata Betzir Meshane, le van quitando años de su vida, Berminan. Quiere decir, no tuvo vergüenza, fue un sinvergüenza de no ir a pedir perdón. Tajaze, ve y ven, ma. Ben Gamve Sheabel u Listimer Israel. ¿Qué hay diferencia entre los ladrones, que supuestamente son más pasivos, que son más pasivos los ladrones, son más pasivos, mira cómo actuaron los ladrones de Babel, que deben ser más pasivos, mira cómo actuaron, de qué forma, cómo hablaron mal del rabino.
O listín era Israel y mira cómo actuaron los que son listín. Los ladrones agresivos era Israel, cómo actuaron con Cabot, con Rebbe Akiva, para enseñarnos la diferencia que hay entre uno y otro. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.